Amén. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, Iglesia Manantial de Vida. Buenas tardes, Iglesia Universal. Les saluda el apóstol Alberto Palau, pastor de la Iglesia Manantial de Vida. Hoy día vamos a tratar un tema espectacular, extraordinario. Es el capítulo 5 de Gálatas. Abran sus Biblias en el libro de Gálatas. Capítulo 5. Vamos a encontrar algunos misterios, algunas cosas muy importantes en este capítulo que acentúan lo que se ha venido tratando, ¿no? Básicamente y fundamentalmente es el rescate. El apóstol Pablo utiliza esta carta para rescatar a los hermanos, de Galacia que habían caído en semejante grado de carnalidad, ¿no? Habían caído de la ley a la gracia. Perdón, de la gracia a la ley. Era para que estuvieran atentos. Gálatas 5, 18, ¿no? Gálatas 5, desde el 1. Ah, de verdad. Así que estamos aquí para compartir este asunto que es extraordinario, ¿no? Una de las cosas que nos dice el apóstol Pablo después de todo lo conversado, donde hace la sombra de Agar con Sara, y que pone muy, muy claro, ¿no? Por ejemplo, él dice, así como Abraham Dios le dijo, esto es muy importante tomar en consideración, Dios le dijo a Abraham, dile a Agar, chau, y dile a Ismael, chau. O sea, lo saca, o sea, Dios le da la orden a Abraham que lo saque, ¿no? De la misma manera como Agar representa la ley, Agar e Ismael representan la ley, la obra del yo. Igual el Señor nos dice, saca tu yo, saca la ley, tú no puedes hacer nada, ¿no? Tú no puedes hacer nada por ti mismo, ¿no? Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor, ¿no? Porque él nos estaba dando a entender claramente en esa palabra de que lo que Él caminó en esos 3 años, lo que Él camina esos 3 años como sacerdote, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, camina 3 años, ministrando de esa manera, era para que nosotros pudiéramos tener una visualización del Espíritu, porque él dijo bien claro, yo estoy aquí, dijo, por un lado, y por otro lado dijo, el Espíritu Santo está con vosotros. O sea, para él era muy claro, él estaba tan despersonificado de sí mismo, que lo que hablaba él era el Espíritu mismo hablando, ¿no? Entonces, él dijo, el Espíritu Santo está con vosotros y estará en vosotros, ¿no? O sea, la diferencia en la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés es que Él iba a tener la capacidad de estar dentro de nosotros, ¿no? Por ahora, con Jesús estaba con ellos. Entonces, un ojo avisado, alguien entendido puede darse a conocer en su mente que lo que estaba haciendo Jesús era una personificación del Espíritu para que tuviésemos una idea de cómo el Espíritu Santo se mueve con nosotros y en nosotros, ¿no? De la misma manera como Jesús caminó en la tierra, es de la misma manera como el Espíritu Santo camina ahora, ¿no? Y de la misma manera como pastoreó el Señor Jesús a la gente durante esos 3 años, es la misma manera como el Espíritu Santo nos pastorea ahora. Solamente que ahora está en nosotros, ¿no? Y Jesús dijo, esta es una gran ventaja para ustedes, ¿no? Es mejor que yo me vaya, que yo me retire, que yo chao, me voy, para que haya un hombre en la gloria, y 2, para que el Espíritu Santo pueda ser derramado en ustedes, ¿no? Y dentro de ustedes. Entonces, el libro de los Gálatas, el libro a las iglesias de Galacia, esta carta, lo que hace el apóstol Pablo es rescatar, ¿no? Rescatar a los hermanos que se habían perdido. Pero no se habían perdido por hacer obras de la carne, ¿no? La fornicación, el adulterio, todo lo que se menciona en este capítulo que vamos a leer. El apóstol Pablo no está diciendo que se habían perdido por eso. Tenemos que tomar mucha conciencia de esto, por favor, y seamos muy atentos a la voz del Espíritu. El apóstol Pablo no está diciendo que les está dando una exhortación por las obras de la carne que estaban cometiendo. Adulterio, fornicación, hechicería, no los está exhortando por eso. El contexto de la carta es una exhortación por haber caído de la gracia a la ley.
O sea que más importante es caminar en la gracia que caminar sin obras de la carne. Wow, pastor, ¿qué está hablando usted? ¿Qué está hablando que yo puedo pecar? De ninguna manera. Romanos 6 dice que pues, practicaremos el pecado para que haya abundancia y gracia. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero eso no nos quita el pensamiento que en verdad lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia es inclusive los frutos del Espíritu. Yo sé que con esto muchos se pueden jalar los pelos. Los frutos del Espíritu van en un segundo plano. Pastor, ¿cómo puede decir usted que los frutos del Espíritu van en segundo plano? Claro, pues hijo, porque si tú no estás en el Espíritu, tú no tienes frutos del Espíritu. O sea, ¿qué es más importante? ¿Tener frutos del Espíritu o estar en el Espíritu? ¿Qué es más importante? Estar en el Espíritu. Ahora, eso trae como colación después de un trabajo, porque fruto es el producto de todo un trabajo, donde se siembra, se riega, se cuida, el solcito lo fortifica, el agüita lo refresca, el rocío de la mañana lo tiempla, le quita el calorcito. O sea, es todo un proceso y viene el frutito. El frutito es el final, no es al principio, ¿no? El frutito es el final del asunto, ¿no? Entonces, definitivamente cuando habla de frutos del Espíritu es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, es por una cuestión de causa y efecto. O sea, es más importante que yo esté en el Espíritu que tenga frutos del Espíritu, pues, porque si no estoy en el Espíritu nunca voy a poder tener frutos del Espíritu. Y pareciera tonto lo que estoy hablando o inconsecuente, porque es una cuestión de lógica, pero hermanos, en nuestra cotidianidad, por la abundancia de la ley que hay en nuestra mente y en nuestros corazones todavía, muchas veces condenamos a los hermanos o nos condenamos a nosotros mismos, o juzgamos a los hermanos o nos juzgamos a nosotros mismos por no tener frutos del Espíritu, por todavía ser un poco carnales, porque todavía tenemos pensamientos de derrota y no de victoria, porque todavía tenemos pensamientos de atraso y no de avance, porque todavía tenemos pensamientos que no son pues los pensamientos que debemos tener. Y estamos ahí machacándonos, y vamos a encontrar eso que el apóstol Pablo considera todo esto que estoy hablando. Entonces, el primer versículo del capítulo 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿no? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, una de las cosas que tenemos que tomar en consideración es que el Señor Jesucristo nos llamó y nos puso en una libertad. ¿Cuál es la libertad a la que nos puso? Nos puso en la libertad de los ayos y nos puso en la libertad de la ley, que es lo mismo, ¿no? La ley es un ayo que nos lleva de la mano hasta que venga Cristo. Cristo ya vino, chao, ayo. Así de simple, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tomar en consideración es que el Señor Jesucristo nos ha puesto en libertad. Y una de las cosas que dice el apóstol Pablo, dice: estad firmes. ¿Por qué dice estar firmes? ¿Por qué dice estar firmes? Porque vas a tener ataques cotidianos. Y si no es todo el día, pues bastante tiempo, bastante espacio de tiempo de ese día vas a sufrir de ataques contra la libertad que Dios te ha dado. Ataques de adentro, pensamientos y sentimientos, o ataques de afuera, que tienen que ver con hermanos carnales, con gente del mundo o con el mismo Satanás, ¿no? Por eso que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, cuando habla de la armadura del guerrero, del cristiano, la armadura, una de las cosas que dice: ponte el yelmo de la salvación, ¿no? Porque los dardos de fuego del enemigo es que a través de la culpa quiere hacerte entender que tú pierdas la salvación. Pero te dejo esto muy en claro: la salvación no tiene nada que ver contigo, la salvación tiene que ver con Dios. La salvación no tiene nada que ver con lo que tú has hecho o hagas. La salvación tiene que ver con lo que Dios ha hecho y ha logrado para contigo. Así de simple, ¿no? Hay un pensamiento muy bueno en un libro que espero tenerlo a la mano para que podamos entender más o menos lo que Dios nos está diciendo en este sentido, ¿no? O sea, si Dios necesitara de algo de nosotros para salvarnos, entonces ya no sería gracia, sería el pago de un salario, ¿no? Sería el salario. Pero bien claro lo dice Pablo a la carta a los romanos, de su carta, donde él dice que ninguna obra
ni una sola obra de Abraham se le considera para la salvación. Y voy a poner como ejemplo esto. Después usted búsquelo en Génesis 22. Busque esto. En Génesis 22, Abraham escucha la voz profética de Dios y le dice: anda, ve y sacrifica a tu hijo. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, Dios le dice: no lo toques, no lo mates, no lo acuchilles, tranquilo, no hagas nada. Ok. No hizo nada, y cuando él se voltea porque a la espalda de él había un corderito, que era el cordero de sacrificio. A mí me dijeron hace unos días atrás que el pacto se ratifica por la obediencia de Abraham, ¿no? Sí, pero la obediencia a la fe, no la obediencia a las obras. Entendamos esto, ¿no? Si Abraham hubiese matado a Isaac, Cristo no se hubiese manifestado. Porque Cristo dijo bien claro, Abraham vio mi día. ¿Y cuándo vio el día Abraham? Cuando vio el cordero atrás. Entonces, Dios sí le dice a Abraham, permítame leer un ratito, Dios sí le dice a Abraham, ¿no? Por cuanto escuchaste mi voz, Dios le dice, por cuanto escuchaste mi voz y esto y este otro. Muy interesante lo que Dios le dice. Muy interesante lo que Dios le dice. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez, ¿verdad? Y volvió Abraham a sus siervos. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Ahora, ¿cuál es la voz que obedeció, no? Dijo, Dios le dice a Abraham: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, ¿no? O sea, no mató a su hijo, mató ¿a quién? Al cordero. Ahora, esa es la voz que él escucha de Dios: no lo toques, no lo mates. Esto tendríamos que ratificarlo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, versículo 1 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. O sea que si Abraham fue justificado porque él llevó a su hijo al sacrificio, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ninguna obra, entendamos esto, ninguna obra de Abraham se le toma por justicia, y ninguna obra, por más que sea aparentemente muy exaltada, se le toma por justicia. Lo único que se le toma por justicia a Abraham es la fe. La salvación es por fe, la salvación no es por obras. La relación que nosotros tenemos con Dios no es por obras, la relación que nosotros tenemos con Dios es por fe. Inclusive voy a leerles otro versículo más, Efesios 2:8. Esto termina de encuadrar pues, todo el asunto, ¿no? Esto que voy a leer termina de encuadrar todo el asunto, y es muy importante tomarlo en consideración. Dice, Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe con la que creemos es un don de Dios. Ni siquiera es nuestra fe, o sea, no es
No es nuestra fe, no es que, porque nosotros tenemos fe en el periódico, tenemos fe en el noticiero, tenemos fe en los médicos, tenemos fe en el trabajo que a fin de mes me van a pagar mis deudas. O sea, es una fe que se aplica, todo el mundo tiene fe, todo el mundo dice hasta mañana, que es una profecía, mañana lo vamos a ver, hasta mañana. Es un asunto profético, un profeno, porque tú no sabes si en esa noche viene un rayo y te parte en dos en tu camita, ¿no? O de repente un barco está volando y te cae encima. O sea, uno no sabe lo que puede pasar. Pero hablamos por fe. Hasta mañana mamá, hasta mañana papá, hasta mañana hijito, mañana nos vemos más tarde, qué sé yo. Estamos caminando en fe. Pero esa fe no salva. La fe que salva es la que hace que yo crea en Dios, en que Él hace, por la gracia, todo lo que yo hago, todo lo que yo tengo. Y esa fe es un don. Es un don que viene del cielo. Y eso está muy claro en Efesios 2.8. No es la palabra del apóstol Alberto. Usted ya, lo que me van conociendo, saben que yo normalmente no hago interpretación bíblica. Saco pasajes que confirman lo que está escrito. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Estás firme pues en la libertad. Tú eres libre. Tú no tienes que cumplir ningún solo requisito. Ni cortarte el prepucio. Tú no tienes que hacer fiesta. Tú no tienes que hacer pacto. Tú no tienes que raparte la cabeza. No, tú tienes que vivir por fe, en que Él es bueno en gran manera y que por la fe Él te ha metido en su gloria. Y su gloria es tu nuevo hábitat. Y en tu nuevo hábitat tienes todo. Salud, prosperidad, transformación, santidad, tu familia salva. Todo lo tienes en la gloria. Y eso se entra solamente por la fe, no por las obras. Vuelvo a decirlo, lee con calma todo Génesis 22 y después léelo juntamente con Romanos 4 y te vas a dar cuenta que ni una sola obra, según Romanos 4, ni una sola obra de Abraham se le toma por justificación. Solamente se le toma por justificación a Abraham lo que él escuchó a Dios y ejecutó en Cristo. Es lo único que se toma en consideración. Todo lo que él tomó en consideración a Cristo. ¿Cuál es el epítome? ¿Cuál es el...? Ustedes saben, y no voy a terminar de hablar de Abraham, voy a decir esto. Ustedes saben todos los errores que cometió Abraham, ¿no es cierto? Mintió, ofreció a su esposa en 2 oportunidades, mintió con este sentido 2 oportunidades. Él no fue muy obediente, aunque es cierto que salió de Ur de Caldea, pero él sale con papá y sale con el sobrino. Cuando Dios le dice, deja tu parentela, ¿no? Pero él sale. Entonces como que Abraham estaba más o menos caminando en las cosas del Señor, no estaba tan así afinado, ¿no? Pero Dios no le toma en consideración ninguno de sus errores, ¿no? La pregunta, hermanos, es ¿por qué, no? ¿Por qué Dios no le toma ninguno de sus errores en consideración? ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, es como que Dios es permisible al pecado. De verdad es que nos deja una sazón de que si a Abraham le permitiste esto, permítemelo a mí, ¿no? O sea, no te pases, ¿no? O sea, Abraham inclusive se acuesta con una mujer que era la sirvienta de su esposa para hacer la obra de Dios. Dios mío, qué locura. O sea, es como que yo soy apóstol, yo tengo que levantar una iglesia y comienzo a cortar los caminos. Voy a mi vecino que tiene una iglesia y le robo las ovejas, o le robo los ofrendantes o los diezmantes, y cosas por el estilo, ¿no? Comienzo a hacer mi cochinadita por ahí, ¿no? Entonces, eso no camina. Sabemos que eso no camina, sabemos que eso no va, sabemos que eso no le agrada a Dios. Pero Abraham le permitió muchas cosas. La pregunta es ¿por qué? Porque Abraham vio el día de Jesús. Abraham vio el día de Jesús. ¿Cuándo Abraham vio el día de Jesús? Cuando él obedeció la voz de Dios, cuando le dijo Dios, no mates a tu hijo, mata al cordero. Y lo salva a su hijo y mata al cordero. O sea, ¿qué hizo ahí Abraham? Obedeció el precepto de Dios, obedeció la orden de Dios, obedeció la voz de Dios, en que su hijo es el único sacrificio que puede agradar a Dios para que los hombres puedan ser salvos, en los cuales no se le considera ni se le imputa ninguno de sus pecados, sino que todos quedan en el fondo del mar. ¿Okay? Entonces, por esa razón, Abraham la pasó limpia, pero la pasó linda, ¿no? O sea, porque Dios sabía que él iba a ponerle en tipología el sacrificio de Jesús, y Jesús lo tuvo tan marcado, pero lo tuvo tan marcado el espíritu del Hijo, el espíritu de Cristo, lo tuvo tan marcado en su corazón, que cuando Jesús estuvo ya encarnado, Dios encarnado en Jesús, Jesús lo recordó y le dijo, porque Abraham vio mi día.
O sea, Abraham vio mi día, pero Abraham vio cuando yo estaba en la cruz. Oye, Jesús, pero si todavía tú no has sido crucificado y no tienes ni 50 años, le dijeron los fariseos. Lo que pasa es que Abraham vio el día cuando mató al cordero. Así de simple, ¿no? Entonces, ese pecado sustituía, ese sacrificio sustituía todos los pecados de Abraham. Era sustitutorio, remisión de pecados, salvación de los pecados, ¿no? Entonces no se le imputa ninguno de sus pecados a Abraham. Igual es para ti, igual es para mí, igual es para todo aquel que cree en Cristo. Pastor, entonces de aquí en adelante vamos a vivir el brinco chivirinco. Acá hay dos cosas que tienes que entender. Algo que lo tienes que entender muy claro. Dios no ha venido a imputarte pecado. Dios ha venido a salvarte. Juan 12, Juan 5, habla de los juicios que Dios va a tener tanto a la iglesia, va a tener a las naciones, Mateo 25, y después en Apocalipsis 20 se ve un juicio general a todo el mundo. Todo el mundo va a pasar por el discernimiento del juicio de Jesús, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo. Listo. El asunto está en lo siguiente, ¿no? Que Dios no ha venido a enjuiciarte, Dios ha venido a salvarte, Dios ha venido a tener una relación contigo. Dios ha venido a que tengas amorío con Él. Él quiere que tú tengas un amorío con Él, una relación. Entonces, es imposible que yo pueda tener una relación con mi esposa en este sentido, y quiero que me prestes atención. Yo no puedo tener una relación con mi esposa en este sentido. Esposa, ¿te portas bien si no te pego? Eso no puede ser una buena relación, pues. Eso no podría ser una buena relación. De verdad que no podría ser una buena relación. No, y aparte que es una relación al miedo, ¿no es cierto? La mujer estaría conmigo, pero por miedo, no estaría por amor, ¿no es cierto? Entonces, imagínense Dios cuánto más, ¿no? O sea, imagínense que Dios diga, me voy a sacar el fuete cada vez que te portas mal, porque cada vez que te portas mal, pues ameritas que yo te rompe el alma, ¿no? Entonces, tú vas a Dios, pero vas asustado, ¿no? O sea, y la palabra dice todo lo contrario, dice que nosotros por la sangre del Cordero tenemos entrada al lugar santísimo sin temor, sin miedo podemos entrar al lugar santísimo, tal como estamos, porque la sangre de Cristo nos cubre. Entonces, pastor, vuelvo a preguntarle, ¿podemos hacer lo que nos da la gana? No. ¿Qué es lo que sucede? Dios es bueno y Dios no va a permitir que nada te pase. Él no quiere que nada te suceda. Pero hay cosas que se llaman las consecuencias de nuestras decisiones. Si yo sé que Dios me está diciendo que la homosexualidad es un pecado, una aberración en su mente, Dios no me va a castigar por ser homosexual. Pero tenlo por seguro que el ser homosexual me va a traer unas complicaciones muy grandes hasta el SIDA y la muerte. Entonces, en sí mismo el pecado tiene su retribución de muerte. Así de simple, ¿no? Entonces, no es necesario que Dios te toque, Dios te suelta, ¿no? Bueno, hijo, tú quieres vivir en tu cochinada, listo. Yo quiero seguir robando, soy un asaltante de banco, soy un asaltante de casa, quiero seguir robando. Yo te amo, yo soy tu proveedor, yo te voy a proveer de a poquito, para que vayas saliendo. No, padre, yo quiero hacer a mi manera, $50,000 un solo cocacho.